Siria siempre ha ocupado un lugar estratégico en el cercano oriente, en el cruce de Turquía, Irak, Líbano, Israel y Jordania. Cada conmoción que la sacude repercute directamente en los equilibrios regionales. Las trayectorias de Turquía e Israel convergen y se oponen a través de este escenario. Ankara busca un aliado estable en Damasco para frenar los separatismos y ampliar su zona de influencia. Tel Aviv percibe al nuevo poder sirio, dominado por HTS, como una nueva amenaza existencial. Lo hemos mencionado muchas veces en el canal, esta divergencia también coloca a Estados Unidos en una situación delicada, obligado a arbitrar entre dos aliados estratégicos con objetivos fundamentalmente contradictorios. El arco oriental continúa. Bienvenidos a Terra Bellum. Una serie de ataques israelíes golpeó tanto a las fuerzas del nuevo gobierno sirio como a varias milicias involucradas en ataques contra ambos. Esta ofensiva provocó un giro estratégico. Por primera vez desde el inicio del conflicto, Ankara aceptó públicamente proporcionar apoyo militar directo al régimen interino sirio. Ya unos días antes, el ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, había advertido que Turquía intervendría contra, cito, cualquier intento de fragmentación de Siria o de instauración de autonomía regional. Con este gesto, Ankara oficializaba un acercamiento inédito con Damasco, antes considerado un enemigo estratégico. En consecuencia, la actividad diplomática se aceleró en varios frentes. Primero en Moscú, donde Ahmed al-Shara envió a su ministro de Asuntos Exteriores. Durante esta primera visita oficial, Siria pidió claramente a Rusia que siguiera siendo, cito, un socio estratégico y de seguridad. Este mensaje ilustra una doble dinámica. Por un lado, una continuidad, ya que Moscú sigue siendo un actor militar, aunque sea de manera parcial desde su intervención. Por otro lado, una demostración de soberanía. Damas, mostrando aquí su capacidad de maniobrar en un contexto donde Israel refuerza su zona de amortiguamiento del Golán. Ankara ha reforzado este movimiento. El 7 de agosto, Hakan Fidan se dirigió a Damas para reunirse con al-Shara. Este encuentro abrió el camino a una segunda reunión aún más decisiva, celebrada en Ankara el 14 de agosto. Esta vez, la delegación siria tenía un perfil claramente centrado en la seguridad. El ministro del Interior y el de Asuntos Exteriores estaba acompañado por el director de los servicios de inteligencia y el ministro de Defensa sirio. Ambos países entonces firmaron un acuerdo que preveía la transferencia de sistemas de armas y equipos militares turcos a las fuerzas sirias. Por lo tanto, ya no se trata de diálogo político ni de cooperación encubierta, sino de una cooperación militar claramente estructural. Estos desarrollos colocan a Turquía en el papel de arquitecto de la estabilización siria, algo que ya habíamos anticipado hace varios meses. Al consolidar al-Shara, Ankara busca ciertamente asegurar sus fronteras, especialmente contra el separatismo kurdo, pero también elevarse al rango de interlocutor obligado, ya sea frente a Moscú o a Washington. Es un tipo difícil, es muy inteligente. Felicidades. Hicieron lo que nadie pudo hacer en 2000 años, tomaron Siria. Para Damasco, en cambio, al no poder desafiar militarmente a Israel, se trata aquí de reforzar su legitimidad y su autonomía, bajo la doble protección, rusa por un lado, pero sobre todo turca, aunque eso signifique olvidar la zona ocupada por Israel en la ecuación siria. Este realineamiento no ha pasado desapercibido, como pueden imaginar, para Estados Unidos. Fuentes estadounidenses, citadas por Axios el 20 de julio de 2025, reconocieron su frustración ante la estrategia de Benjamín Netanyahu, considerada contraproducente. Para el tío Sam, Israel contribuye paradójicamente a acercar a Ankara, Damasco y Moscú, formándose allí convergencias militares que podrían, a largo plazo, volverse en contra de sus propios intereses estratégicos. Desde 2013, la estrategia israelí en Siria se había fijado una prioridad: contener el eje chiita encarnado por Irán, Hezbolá y las unidades sirias aliadas. Lo hemos mencionado muchas veces en el canal. A corto plazo, el objetivo parece alcanzado para Israel. Teherán no logró obtener la profundidad estratégica que esperaban conseguir lo más cerca posible de Israel. Pero el vacío creado de esta manera fue aprovechado, como saben, por HTS y el islamismo sunita.
Lo que hace algunos años no era más que una facción rebelde surgida de Al-Qaeda, se ha convertido gradualmente en un actor central en el escenario sirio, hasta imponerse como un pilar del régimen interino de Ahmed al-Shara. Al debilitar la influencia chiita, Israel ha contribuido así a institucionalizar un islamismo sunita igualmente hostil a su existencia. Sin embargo, aunque Israel y HTS nunca han sido aliados formalmente, sus trayectorias a veces se han cruzado, como las de aliados de hecho. Informes de la ONU confirman que combatientes rebeldes, incluidos los vinculados a HTS, recibieron atención médica y ayuda logística a través del Golán. El Wall Street Journal reveló en 2017 que algunas facciones rebeldes, a veces en coalición con HTS, se beneficiaron de transferencias de combustible, dinero y municiones ligeras provenientes de Israel. El Washington Institute, en 2019, resumió este enfoque como una estrategia contra Assad e Irán, más que como una verdadera alianza ideológica. En otras palabras, el pragmatismo en materia de seguridad llevó a Tel Aviv a fortalecer a sus futuros adversarios. Con la caída de Assad, Israel decidió institucionalizar esta lógica, estableciendo una zona de amortiguamiento de 236 kilómetros cuadrados alrededor del Golán. Y esta zona tiene como objetivo proteger el norte de Israel contra cualquier infiltración, pero recuerda mucho al cinturón de seguridad que el ejército israelí mantenía en el sur del Líbano entre 1985 y 2000 junto con el ejército del sur del Líbano. Una vez más, se trataba de una frontera avanzada, mantenida por grupos locales y respaldada por Israel. Quizá aquí tengamos una idea de lo que Israel intentará hacer con los drusos en el sur de Siria. Pero el dilema ahora es insoluble. Atacar más a HTS corre el riesgo de darle más fuerza a Irán y a sus aliados chiitas. Seguir atacando a Irán permite a HTS consolidar su poder. Israel está constatando que el enemigo de ayer y de hoy abre el camino a la amenaza duradera del mañana. En Siria, los drusos representan apenas el 3% de la población, pero ocupan un lugar simbólico mucho mayor que su peso demográfico. Instalados principalmente en la provincia montañosa de Suaida, siempre han cultivado una relación particular con Damasco, a veces leales por necesidad, a veces rebeldes. Las tradiciones de autonomía y desconfianza hacia el poder central explican su papel singular. Para Israel, su importancia va aún más allá de esta dimensión. Los drusos de la meseta del Golán anexionada mantienen lazos estrechos con sus correligionarios de Suaida, y la comunidad drusa está integrada en el ejército israelí. Apoyar a los drusos sirios equivale entonces, para Tel Aviv, a proteger a un socio percibido como un aliado natural. Los remito al video donde hablé de esto con más profundidad. Cuando estallaron enfrentamientos entre facciones drusas y milicias islamistas, el ejército israelí intervino realizando ataques aéreos selectivos contra las posiciones de la coalición siria y sus aliados tribales. Para Israel, se trataba tanto de proteger a una minoría amiga como de evitar que el sur de Siria cayera completamente bajo la influencia islamista. Pero esta intervención provocó de inmediato la ira de Ankara, que hoy es el principal apoyo del nuevo poder sirio. Detrás de este gesto, Turquía vio un precedente peligroso. Cuando Israel se permite actuar como protector de minorías, nada garantiza que mañana no lo haga con los kurdos. A pesar de los acuerdos sobre la disolución del PKK, el espectro del referéndum kurdo de independencia en Irak en 2017 sigue grabado para siempre. Hasta ahora, a pesar de las relaciones bilaterales gravemente deterioradas desde la Guerra de Gaza en 2008-2009 y el incidente del Mavi Mármara en 2010, Ankara y Tel Aviv han logrado evitar el enfrentamiento directo. Concentraba sus esfuerzos en la lucha contra el separatismo kurdo en el norte de Siria, mientras que Israel libraba su guerra en la sombra contra Irán y Hezbolá en el sur. Este equilibrio tácito se rompió en el invierno de 2024, sobre las ruinas humeantes de una Siria que vive en el caos desde 2011. Se iniciaron conversaciones en Bakú bajo la mediación de Azerbaiyán para evitar una confrontación abierta entre ambos países, pero no lograron cerrar la brecha estratégica más allá del tema druso,
Lo que está en juego es toda la visión sobre Siria, la visión que enfrenta Ankara y Tel Aviv. Turquía apoya la reconstrucción de un Estado central fuerte, capaz de integrar o contener las fracturas confesionales y étnicas. Israel, por el contrario, prefiere un vecino debilitado, fragmentado, incapaz de volver a ser una potencia hostil, como mencionamos en el video dedicado. Para Washington, Siria es ahora un expediente que hay que gestionar para evitar una nueva implosión regional. El objetivo estadounidense no es debilitar ni derrocar al régimen interino de Ahmed al-Shara. Una estabilidad mínima para evitar que el país caiga en un caos comparable al de Libia o Yemen. La idea principal es simple: estabilizar al menor costo, reducir el riesgo de fragmentación y contener tanto como sea posible la influencia rusa e iraní. De ahí el levantamiento de las sanciones estadounidenses sobre Siria el 1 de julio de 2025. Es en este contexto que Donald Trump alentó un acercamiento sin precedentes entre Damasco, Ankara y Riad durante una reunión organizada en la capital saudita, en presencia de Erdogan, MBS y al-Shara. Había defendido la idea de una reconstrucción económica centrada en corredores energéticos y de inversión. Para Ankara, este plan debía permitir estabilizar a su vecino mientras contenía la influencia kurda. Para Riad, se trataba de incluir a Siria en su estrategia de normalización regional. En cuanto a Washington, veía en este eje Ankara-Riad la manera de anclar a Medio Oriente en una dinámica manejable y ya no en una crisis permanente. El problema, como ya lo ven venir, es que Israel aparece como la nota discordante. Su enfoque sigue siendo completamente militar y de seguridad. Al multiplicar los ataques contra el nuevo poder, Tel Aviv busca impedir cualquier legitimación de un régimen con tintes islamistas. Esta estrategia tiene el efecto contrario al que busca Washington. Debilita el poder central. Crea un vacío que es aprovechado por facciones rivales y complica el esfuerzo de estabilización que los estadounidenses intentan construir junto con Ankara y Riad. Se suma una creciente preocupación por la geopolítica estadounidense. La ocupación israelí en el sur de Siria, en el sur del Líbano, junto con la guerra en Gaza, cuya fase activa continúa con la movilización de 60.000 reservistas, podría poner en peligro los acuerdos de Abraham de 2020. Los Emiratos, por ejemplo, critican abiertamente la retórica de Netanyahu sobre un gran Israel, que pone directamente en entredicho la soberanía de los estados árabes vecinos. Arabia Saudita, por su parte, ve en sus ambiciones expansionistas una amenaza para sus propios esfuerzos de normalización y para sus proyectos de reconstrucción regionales. Mientras que Washington, Riad y Ankara apuestan por una estabilización pragmática de un nuevo orden regional, Israel sigue por el momento una lógica maximalista, con el riesgo de un aislamiento progresivo, incluso entre sus socios árabes más cercanos, e incluso con Estados Unidos. Como pueden ver, la rivalidad turco-israelí en Siria va mucho más allá del ámbito militar y cristaliza dos visiones incompatibles para el futuro regional. Ankara apuesta por un Estado sirio centralizado y aliado, mientras que Israel teme el ascenso de un poder islamista legitimado en su frontera. Este conflicto forma parte de una oposición más amplia entre la búsqueda de una estabilización regional impulsada por Turquía, Arabia Saudita e incluso Estados Unidos y las ambiciones israelíes. Entonces se perfilan dos escenarios, o un compromiso frágil que permita integrar a kurdos, drusos y sunitas en un Estado sirio pacificado, o una escalada de tensiones. Pero como suele suceder, el equilibrio final dependerá menos de las intenciones declaradas que de las relaciones de poder concretas. En esta dinámica, los esfuerzos diplomáticos estadounidenses, especialmente impulsados por el enviado especial Tom Barak, tienen poca cobertura mediática, pero podrían aportar una respuesta a los acontecimientos que están por venir. Barak está orquestando actualmente conversaciones inéditas entre Damasco y Tel Aviv. El objetivo es hacer concesiones a Israel, crear corredores hacia los drusos y negociar un nuevo acuerdo de seguridad que podría poner en entredicho el acuerdo de 1974. Paralelamente, en Beirut, se ha iniciado un proceso excepcional de desarme progresivo de Hezbollah, condicionado a una disminución de los ataques israelíes.
Estos avances son testimonio de un intento estadounidense de privilegiar la estabilización política y la reconstrucción económica. Pero su éxito sigue siendo frágil frente a las ambiciones, las divergencias de Israel, las persistentes rivalidades turco-israelíes y la complejidad del escenario sirio. Una conciliación excesiva con los intereses israelíes también podría amenazar el frágil equilibrio que Estados Unidos intenta construir en la región. Como siempre, Medio Oriente está al borde de la explosión.